Bueno, yo agradezco mucho la invitación y para mí es un honor muy asustador estar con ustedes dos acá. La charla es acerca del origen de las palabras. Tenemos yo insisto en las presentaciones, Ricardo Soca, periodista, venido lingüista últimamente. Comenzó en el año 1996, esto lo convierte realmente en un precursor, en una página que se llama elespañol.org, donde, digamos, castellano.org, donde realmente que se ha convertido como en una referencia de Roland. Bueno, fue la primera web sobre el español. Sobre el español, y que la comenzó en Brasil. En Brasil, vivía en Río de Janeiro. Donde era reportero para El País de España, para Brecha en Montevideo, para la agencia de prensa alemana, trabajó también para la France Press. Y con un envío de correos que se convirtió también en una referencia a la palabra del día, de la que salen los libros La vida fantástica de las palabras, Palabras milenarias y su trilogía completa de Virgilio, pues que sin duda yo no creo que sea exagerado decir que es como uno de los editores míticos de la Casa Planeta, y que también después de su periplo profesional editando, pues ha construido estos dos libros que sin duda no solo se han convertido en unos grandes bestsellers, se han convertido como uno de los instrumentos de divulgación de la etimología más importantes que tenemos. Para mí es un honor estar con ellos y es un reto importante estar, y quisiera que comenzáramos hablando justamente de eso. Uno de los lemas de este evento es que las palabras evolucionan, y el de esta charla es el origen de las palabras. Esto es prácticamente lo único que yo voy a decir en esta charla, porque les voy a dar las palabras un poco para explicar la conversación, y me gustaría retomar una historia que trae un filósofo francés que se llama Michel Serres en un libro que se llama Omniscencia. Tal vez es una explicación poética, pero también es antropológica de dónde nacen las palabras, cómo pronunciamos la primera palabra. Y él dice: por evolución, los humanos anatómicamente son los únicos seres, o algunos de los poquísimos seres, en que la cópula se da enfrentándose, donde las narices se juntan, donde los ojos se juntan, donde, retomando la socorridísima expresión de Cortázar, somos cíclopes. Y dice, y ahí, ¿cómo no pronunciar una palabra? ¿Cómo no decir algo? Serres, entre ensayista, filósofo y poeta, dice: a mí me gusta mucho esa explicación de que ese es el origen del lenguaje, que, como sabemos, es una de las cosas que claramente nos hacen humanos. Entonces esa es la pregunta general que a mí me gustaría comenzar a hacerles, ya para después hablar como uno a uno de los orígenes de nuestras palabras. ¿De dónde viene en general el lenguaje? ¿De dónde nace esa primera necesidad de los humanos de decir, según ustedes? Bueno, es uno de los... ¿Estamos en micrófono? Sí. Estamos en micrófono. Por eso tienes que hablar. Sí, sí. Ya. Okay. No hay luz. No. Bueno, ya intentaremos hablar alto. Si no se nos oye, recordadnos que hablemos más alto. Bueno, el lenguaje, las palabras, es lo que nos hace diferentes de todos los demás animales. ¿De dónde vienen? Es un misterio, no lo sabemos. Sabemos que en determinado momento, por evolución, por selección natural, un determinado primate, ¿se oye en el fondo? Un determinado primate recibió un conjunto de características, entre ellas algunos elementos en la configuración cerebral, entre otros elementos una laringe con determinadas características que le permitía emitir sonidos que después serían del lenguaje, y ese fenómeno explota, eclode en el hecho de que el hombre empieza a hablar. Yo no sé si todos tenemos en cuenta el milagro que representa el lenguaje. Esto que estamos practicando ahora, el lenguaje, supone que yo tengo un pensamiento en mi cabeza,
lo codifico en sonidos que salen de mi boca, o en determinado orden, llegan al oído de cada uno de ustedes, el cerebro de cada uno de ustedes lo decodifica y mi pensamiento pasa a estar en el cerebro de cada uno de ustedes. O lo que yo quiero que ustedes crean que es mi pensamiento. Los datos, las hipótesis más recientes son justamente del origen biológico. El origen del lenguaje es hoy una explicación que tiene ancla en la antropología, en la neurociencia y en la lingüística, entre otras. Pero lo que sabemos es muy poco. Lo que sabemos es muy poco sobre la historia del lenguaje. Sabemos si pudiéramos condensar la vida del lenguaje en un día de 24 horas, suponemos que la vida del lenguaje sea unos 170.000 años. Bueno, si lo condensamos en 24 horas, no sabemos nada sobre él hasta cerca de las 10 de la noche. Todo lo que aconteció antes no lo desconocemos. Sabemos que a las 23:14 empiezan a aparecer restos de algo que podría equipararse con lo que hoy llamamos escritura. No sabemos nada de cómo se hablarían aquellas lenguas. Algunas han sido interpretadas la escritura, pero no sabemos cómo se hablaría. Hacia las 23:38 se expanden los pueblos indoeuropeos y dejan de hablarse las últimas lenguas de las que sabemos algo. La lengua más antigua de las que sabemos algo son las de los indoeuropeos. Esas lenguas con la expansión geográfica van empezando a cambiar cada una en un lugar diferente y a transformarse en lenguas distintas que ya no se entendían entre sí, que ya no se comprendían entre sí. Pero sabemos que el griego, el alemán y el español, por mencionar algunas, son lenguas que tienen un origen común, que han evolucionado a partir de una base común. Con esto ocurre a las 23:38. A las 23:40, o sea, hace unos 2500 años, con pocos segundos de diferencia, Platón y Aristóteles escriben sus obras, escriben toda su obra. Pasan 10 minutos más y cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, aquel latín, que había sido la lengua de todo el imperio, empieza a desintegrarse en el sentido que se va modificando de manera diferente. Antes el latín cambiaba de una manera homogénea en todo el imperio. Al perderse los contactos, al perderse las comunicaciones, se empiezan a formar otras lenguas que se han llamado proto-romances, latines vulgares que en pocos siglos pasarían a convertirse en lenguas vulgares primero y lenguas romances después. Eran inicialmente docenas o tal vez centenas de lenguas, de las que conservamos hoy como lenguas nacionales o como lenguas muy estructuradas o tradición literaria, por mencionar el español, el portugués, el catalán, el aranés, el italiano, todas las variedades del italiano, el francés, el rumano, y no sé si se me escapa alguna. Pero además el latín ejerció fuerte influencia sobre las lenguas sajonas. Los romanos estuvieron en las Islas Británicas, donde no llegaron a imponer su lengua, pero dejaron una fuerte impronta en el idioma inglés. Bueno, lo que quería decir con esto es que sabemos muy poco. Cuando buscamos el origen de una palabra, buscamos los últimos 30 minutos de esa palabra. Nos perdemos las otras 23 horas y 30. ¿Virgilio? Me voy a poner de pie
para facilitar la comprensión, bueno, la audición por ahí detrás, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, toda investigación de una palabra te acaba llevando al fracaso. Toda, no sé si te pasa a ti, pero cada palabra que yo, de una serie de palabras, me he remontado hasta hace 5.000 años, pero ahí ya no llego. ¿Por qué? Simplemente porque no había escritura. Distingamos comunicación y lenguaje. Comunicación, los animales tienen comunicación, claro. El lenguaje de las abejas, el Premio Nobel de Medicina de 1973 se lo dieron, entre otros, a Konrad Lorenz, Nico Tinbergen y Carl von Fries. El libro de la comunicación de las abejas es más bonito que cualquier novela que podáis leer. Olvidad las novelas y leer ese libro y veréis cómo se comunican las abejas. Se comunican perfectamente. Si el sol viene aquí, por ejemplo, y aquí una abeja hace una danza el 8. Ese 8, el eje del 8 le está diciendo una abeja a otra dónde está la fuente de miel, la fuente de hojas para fabricar la miel. Le está informando de la dirección, pero además de la velocidad con la que bate las alas, le está diciendo la distancia. Es decir, le está diciendo dónde y a qué distancia se encuentra. ¿Es lenguaje eso? No. ¿Es comunicación? Sí. Es comunicación. El lenguaje es lo que nos hace humanos, y los humanos somos los que hacemos el lenguaje. El lenguaje y nosotros es una cosa bidireccional. Es bidireccional. Yendo a la realidad, solo siguiendo tu esquema, para ser científicos solo nos podemos limitar a los datos que tenemos, y los datos que tenemos son los de la escritura. Como la escritura se inventa cuando se inventa, pues no tenemos nada anterior. La escritura a lo largo de la historia de la humanidad se ha inventado 7 veces, independientemente unas de otras. Se ha inventado en Egipto, siempre al lado de ríos, que es donde vivía la gente. No podía vivir al lado del mar, que no podía beber el agua del mar. Entonces siempre la cultura empieza al lado de ríos. Empieza en Egipto, al lado del Nilo, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Pakistán, en el río Indo, el Mohenjo-Daro y Harappa, sí, gracias. El Mohenjo-Daro y Harappa, pero también el río Amarillo, pero también entre los hititas, en lo que ahora es en Anatolia, también en Creta, se inventan 2 escrituras, lineal A y lineal B, y también en América, en los mayas. 7 inventos de la escritura, pero el más antiguo, Mesopotamia y Egipto, yo estudio jeroglíficos egipcios desde hace 5 años, y es desesperante porque al final no avanzas, no avanzas. Pues no podemos ir más allá. Hay palabras, yo qué sé, la palabra zoco, que tenemos en el español, que es mercado. Si vais a Toledo, pues podéis ir a Plaza de Zocodover, donde estaba el mercado. Pues eso lo podéis remontar hasta el árabe, pero lo podéis remontar hasta lo que ahora es Irak, Mesopotamia, y era Asuk. Entre los acadios era Suk, era Zoco ya. ¿Vale? Pero después de eso, ¿qué? Fracaso, no llegamos a nada más. Alguno de por aquí está jubilado, como yo, tendrá el júbilo de estar jubilado. ¿De dónde viene la palabra jubilarse? Pues nos podemos remontar 5.000 años, más no. Vale, el júbilo viene del latín jubilum y jubileum, vale, pero eso es lo fácil. No nos quedemos ahí, que eso solo son 2.000 años, vamos más allá. El jubilum, vale. No escribe esto, no tenemos electricidad y no tenemos tampoco esto. Sí. Jubilum viene del hebreo, del Jebel, una fiesta hebrea. Vale, no tengo su Jebel, sabéis que no escriben las vocales. El Jebel, según la Biblia, es una fiesta de 7 semanas de años. 7 por 7, 49. Al año 50 es la fiesta del Jebel. ¿En qué consistía? Tocaban un cuerno y todos aquellos que tenían tierras alquiladas, que tenían deudas, que debían todo, que se tenían que esclavizar para poder pagar sus deudas, en el año 50 quedaban liberados. Sonaban los cuernos del carnero, hacían una gran fiesta y tal. ¿De dónde viene ese Jebel?
Los hebreos han vivido siglos entre los egipcios. Y los egipcios tenían una fiesta que era el Heb. No tengo suerte con los bolígrafos. Vale, bien. ¿Alguno de vosotros ha estado en Saqqara? ¿Ha visto la pirámide escalonada de Saqqara? Os llamo de tú, porque si alguno le ofende me lo decís, ¿eh? Que estoy acostumbrado al tú. Allí, ahí en el patio, junto a la pirámide, el faraón hacía la fiesta del Heb Set. El Set es la fiesta como el festival nuestro, el festival de la palabra. Pues esto ya lo tenían los egipcios hace 5.000 años. Y el Heb era lo mismo. Los hebreos lo cogen de aquí. El Heb era, el faraón era el encargado de mantener la Ma'at, la justicia, el orden, la verdad. Ya tenían los egipcios ya tenían esos conceptos, justicia, verdad y orden. Es espectacular. Pues era el encargado de imponer la Ma'at en el doble país, en el doble Egipto. Y esa fiesta era Heb. Al cabo de 35 años, los hebreos lo hicieron cada 50. Al cabo de 35 años, el pobre faraón tenía medio agotadas sus energías de intentar imponer la Ma'at en Egipto. Y tenía que hacer una carrera ritual por el patio que hay delante de la pirámide escalonada de Saqqara para renovar las fuerzas. Y entonces, ese festival, era el Heb. De ese Heb viene el Jebel hebreo, y de ese Jebel viene el júbilum latino, y de ese júbilo viene nuestro júbilo, y la jubilación, y el año jubilar. ¿Y luego qué? No lo sabemos. Es el fracaso al que llegamos. Me siento orgulloso de saber esto, sí. Me he remontado 5.000 años. 5.000 años. ¿Y luego qué? Fracaso. Fracaso, todo es fracaso. Pero bueno, si nos remontamos hace 5.000 años, ya me doy por contento por saber a dónde hemos llegado. Sí, algo es algo es algo. Yo quisiera preguntar... Perdón un segundo. Entonces, siendo científicos, las abejas tienen comunicación desde hace millones y millones de años, pero siendo científicos, respondiendo a tu pregunta, solo nos podemos remontar a 5.200, 5.300 años. Por ejemplo, sabemos muchas cosas. Yo he visto en un yacimiento de la Costa Azul, junto a Niza, yo he visto, con perdón, mierda fósil, un coprolito. Copro es mierda y lito piedra, es decir, mierda hecha piedra. Sabemos que había comido aquella persona ese día, analizando los restos fecales de ese señor. Sabemos que había comido pescado, por ejemplo. Incluso sabemos qué especie de pescado había comido hace 400.000 años. Pero ¿sabemos si hablaba? No lo sabemos. No sabemos. Sabemos cómo era su mierda, pero no cómo era su lengua. Ricardo Virgilio, hablando de arqueología, quisiera que nos contaran un poco justamente, si bien 5.000 años atrás, 6.000 años atrás, ya nos vemos con un bloque donde solo hay frustración. Sí tenemos indicios, y esto me gustaría como para ir aterrizándolo ya propiamente a las palabras, de nuestro español. ¿Cómo llega a ser nuestro español, entendiendo nosotros que, por ejemplo, hay tantas variedades? Me gustaría que me comentaran eso, que sí, desde hace 5.000 años podemos como comenzar a ver de dónde venimos. Claro, el español es mucho más cercano que los 5.000 años. Que el coprolito. El coprolito. No, el español es producto, como dije antes, de la desintegración del Imperio Romano a partir del siglo V de nuestra era, cuando aquel latín hablado homogéneamente en toda la extensión del imperio empieza a disgregarse en diversas variedades que cada vez, de a poco, de generación en generación, se van haciendo más diferentes unas de otras, hasta que llega un momento en que no pueden entenderse unos con otros. No sé, bueno, un portugués con un español todavía no se entienden hablando sus propias lenguas, pero se forman, y eso viene ocurriendo sí desde hace 5.000 años o desde hace 170.000 años que no conocemos, seguramente ha venido ocurriendo. Las lenguas prehistóricas implican la frustración, el fracaso que decía Virgilio, pero implican otro fracaso, que es el de que no sabemos si existieron. Las lenguas indoeuropeas son un constructo de la lingüística
son lenguas hipotéticas. Yo personalmente creo que existieron como tales. Existió un grupo lingüístico indoeuropeo, todo lo demuestra. Pero no tenemos registro porque eran pueblos prehistóricos, pueblos que no tenían escritura, y de los cuales solo podemos inferir lo que hablaban. ¿Me están oyendo todos? El español en la península ibérica se hablaba, era un mosaico de etnias, de razas, de lenguas. Estaban en el sur, cerca de la frontera está Cataluña y hasta hoy Valencia. Estaban con mucha fuerza los griegos y los fenicios. Los fenicios estaban también en el sur. Hace 3000 años fundaron la ciudad de Cádiz, Gades le llamaron. En el centro-este estaban los celtíberos. En donde hoy es Galicia, en el noreste, estaban estaban los celtas. En toda la franja sur, atravesando los Pirineos y llegando a lo que hoy es Francia, estaban los iberos, que se supone un pueblo africano, que ya era de origen camita, vinculado con lenguas africanas y con otras cosas. Entonces, en todo ese mosaico no había, lo que hoy es España no era de modo alguno una unidad, no había un español primitivo, había pueblos y lenguas y culturas diferentes. Eso se hace homogéneo con la llegada de los romanos, una conquista que les llevó 200 años. Cuando termina la conquista, hay una frase, una grabación en piedra muy famosa, escrita probablemente por un soldado romano en homenaje a Venus, cuando comenzó la conquista. Y hay otra inscripción escrita probablemente por otro soldado romano en el año 200, ya después de Cristo, en el que se hace un homenaje a la Virgen María. Entonces, la formación del español fue la invasión de los romanos, se impuso la lengua de los romanos en todo el territorio, aplastó a las demás lenguas, aplastó las lenguas que se habían formado a través de los fenicios, hizo desaparecer a los iberos, hizo desaparecer la lengua de los tartesios, de los celtíberos, de todas las que existían hasta entonces. Y España era romana. Séneca era, hoy diríamos andaluz, porque vivía en el sur de España. Marcial, ¿de dónde era? También del sur. Sí. De Adriano. Porque el sur era Calahorra también. la región más avanzada, porque fue donde llegaron primero los romanos. La parte más atrasada en términos históricos sería la del norte, que fue donde después veremos que se conservó el español. El sur se perdió por los árabes. Y entonces esa lengua prerromana que llegó a Iberia se fue transformando hasta dar origen a diversos dialectos del latín. Uno de ellos se mantuvo en el norte, cuando cayó el imperio, varios de esos dialectos se mantuvieron en la región norte. Y después vieron los godos. Los godos trajeron su lengua, dejaron muy poco de ella, fueron absorbidos, dominaron el territorio, pero fueron absorbidos por la cultura local. La lengua que hablaban los godos ya no era el latín de los romanos, era un romance en evolución, un proto-romance en evolución. Y
llegamos al tiempo de la conquista árabe, la formación de la fuerte influencia, dejaron unas 2.500 palabras en la lengua hispana de los godos, y finalmente llegamos a una época en que los reinos del norte bajan, reconquistan la península. En algunos cientos de años, en algunos siglos, se vuelve a imponer el español. La variedad que se tiene preferencia es la de un pequeño condado del norte que se llamaba Castilla, que se alía con León y avanza sobre el sur, conquista, después se aliará ya mucho más adelante con Aragón, y termina en el siglo XV con la unidad de la provincia, la unidad de la vieja provincia romana y la formación de lo que ya empezaba a ser un Estado-nación. Bueno, yo se me ocurre traerle algunas historias de palabras que puedan resultarles interesantes. Cuando recibimos una persona en nuestra casa, un invitado, somos anfitriones. ¿Qué es un anfitrión? Bueno, hubo un guerrero griego de ese nombre, Anfitrión, que se casó con la hija de un rey y mató al padre de su mujer por confundirlo con un enemigo. Una tragedia. Esa tragedia, su mujer muy enojada no quería casarse con él, después aceptó casarse con él, pero no harían el amor hasta que Anfitrión hubiera matado a los asesinos de su padre, los enemigos de su padre. Entonces Anfitrión partió a la guerra. Cuando estaba guerreando, Júpiter, Zeus, que era muy apasionado por su mujer Almena era muy hermosa, y Zeus se le aparece tomando la forma de Anfitrión. Almena cree que es Anfitrión y se queda con él. Zeus manda parar el sol durante 3 días para tener una larga noche de amor, que la tienen, y cuando Anfitrión vuelve después de matar a los enemigos del padre de Almena, se entera de lo que había ocurrido y la quiere quemar viva, que era el castigo de las mujeres adúlteras. Pero Zeus baja y dice: no vas a hacer eso porque te mato. Vas a cumplir algo con tu luna de miel que ha sido postergada y vas a seguir viviendo con ella. Y fue lo que hizo. Optó por la opción más prudente, llevó a cabo la luna de miel y vivieron por muchos años. Almena tuvo 2 hijos, uno de Anfitrión, que se llamó Íficles, y otro de Zeus, que se llamó Hércules. Pero algunos siglos después, Plauto escribió una comedia en la que llama sobre la historia de Anfitrión y en la que se burla de la situación de Anfitrión, y en la que queda establecido que el que recibe a alguien en su hogar es un anfitrión. Esto lo tomó más modernamente Molière con una novela, con una pieza que se llamó Anfitrión. Sí. Y en francés tomó la palabra anfitrión como representando el que recibe a alguien en su casa. La palabra se extendió al español, que el francés ejercía fuerte influencia sobre el español en esa época, y en determinado momento la Real Academia Española lo recogió como tal, aunque nadie se acuerda más del origen de anfitrión. Yo les deseo que cuando sean anfitriones no lo sean en la forma que lo fueron. Genial, muy bien explicado. Muy bien explicado. Voy a añadir una palabra a eso.
porque ha sido solo a los protagonistas, y está muy bien explicado, anfitrión. Pero el criado de anfitrión tenía un nombre del cual nos viene otra palabra a nosotros. Entonces anfitrión es ese, pero el criado de anfitrión, ¿cómo se llamaba? Se llamaba socias. Socias. Ser un socias de alguien es que es muy parecido a alguien. Es muy parecido a alguien. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia de tal? Pues cuando se va a la guerra anfitrión, se lleva a su criado socias. ¿Y Zeus con quién viene? Con Hermes, el mensajero de los dioses, viene acompañado de Hermes. Y si Zeus se disfraza de anfitrión, Hermes se disfraza de socias. Y cuando llegan de la guerra, Socias se encuentra frente a Hermes y es tan parecido a él que ya no sabe si él es él o soy yo. Si es ese o soy yo. Y duda de su existencia. Está viendo una imagen tan perfecta de eso que lo tiene aquí. Pues eso tan profundo. Hay una frase muy profunda que es por lo que le quería decir, que es nada menos que el cogito ergo sum de Descartes. Lo tenemos ahí ya. Socias dice, si yo estoy dudando de si yo soy yo o soy ese, es que yo soy yo. Ese es el cogito ergo sum antes de Descartes. Antes de Descartes, pues ahí tenéis el cogito ergo sum, pienso luego existo, de Descartes, más el socias que complementa lo tuyo. Dudo luego existo. Dudo luego existo. Lo que has dicho del español me parece muy bien. ¿Dónde está para borrar? Ah, sí, vale. Yo diría, solo añado una metáfora a lo que has dicho, yo diría que comparemos los lenguajes con una familia. ¿Quién es nuestra madre? Nuestra madre es el latín. Nuestra madre es el latín. Y si nuestra madre es el latín, ¿quién es nuestro padre? Nuestro padre es el griego. El griego fecunda. Recordad esta imagen y entenderéis todas las... El griego es el que fecunda el latín. Muchas palabras griegas pasan al latín. Alfabeto. Alfabeto es alfa y beta, son los nombres griegos de eso. Pero los latinos ya tienen alfabetum. Además de abecedarium, tienen alfabetum. Pues hay muchas palabras. ¿Qué tal? Pues tenemos una madre y tenemos un padre ya. Vale, ¿quiénes son nuestros hermanos? Las lenguas hermanas. Pues las lenguas hermanas son el gallego-portugués, el catalán, el francés, el rumano, el italiano, gracias, etc. Bueno, pues ya tenemos, en esta familia ya hay un padre, una madre, y no es Zeus el padre. No es Zeus. El padre es el griego, la madre es el latín, y hay unas lenguas hermanas, ¿qué tal? Pero yo diría que nuestra madre tuvo de vez en cuando algún ligue con algún desconocido por ahí. y nos llegan palabras de otros sitios, y nos llegan palabras de... O muchos ligues. Tuvo... Libertina, la madre. Claro. Oye, a ver, aquí tenéis una ciudad que es Cartagena de Indias. Cartagena. Expliquemos Cartagena. Porque tú has mencionado a los fenicios y cartagineses. Fenicios y cartagineses. Pues este es un ligue que tiene nuestra madre por ahí. Cartagena de Indias viene del Cartagena del sudeste de España, de Cartagena. Vale, pero remontémonos más allá. El Cartagena de aquí, de España, ¿por qué se llama así? Porque los cartagineses habían fundado una nueva Cartago. Si tenían Cartago en el norte, en lo que es Túnez ahora, pues fundan Cartago Nova, fundan Cartadas, que es Carta es ciudad en fenicio, cartaginés, y das es nueva, Cartadas. Y llegan los romanos y a eso lo traducen Cartago Nova. Y llegan los árabes y le llaman Cartagina, y de ahí se españoliza como Cartagena y de ahí lo prestamos a Colombia. Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de un ligue de nuestra madre. Nuestra madre tuvo por ahí alguna relacioncilla con, no sé si ligue se dice también en Colombia, no sé. Bueno, pero tenemos también palabras, otro ligue que ha tenido nuestra madre por ahí es el hebreo. El hebreo. Todos los nombres de la semana
Aquí tengo una persona que ha terminado de leer mi libro esta madrugada. Pues los nombres de la semana, pues vale, el lunes viene de la Luna, martes del dios Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, el domingo se lo ponemos los cristianos, y el sábado ¿de dónde viene? De este ligue nuestro, de nuestra madre, del hebreo, del sábado. Pues eso lo cogemos del hebreo. Tenemos del hebreo la Pascua, la Pesa. Tenemos la palabra calle. Calle, si venís a Barcelona algún día, me llamáis y os acompaño para ver de dónde viene la palabra calle. La Barcelona romana tenía el Decumanus y el Cardus, pues todo esto de por aquí era el barrio judío. Pues esto, ¿cómo se llamaba el barrio judío? No se llamaba ghetto, en italiano sí, pero aquí se llamaba Call, C-A-L-L. Y de ese Call, que será el barrio judío, de ahí viene nuestra palabra calle. Estáis viendo otro de los ligues de nuestra madre, es decir, tienes el ligue fenicio cartaginés, tienes el ligue hebreo, luego llegan los visigodos, y esto más casi es una violación. Esto le imponen los nombres de guerra, muchos nombres de armas y tal, nos vienen entre ellos la palabra guerra, nos vienen de los, ¿cuál? Ropa. Esto nos vienen de los godos. Que ropa viene de robar. Que son, los godos son ostrogodos, godos del este, y visigodos. Elvira, que no está por aquí, Elvira es un nombre, díselo, tiene un nombre visigodo. Elvira. Claro, tiene un nombre visigodo. Pero tenemos uno muy importante que es el árabe. Claro, los árabes están en España 800 años, prácticamente 800 años. Y nos pasan muchas palabras, todas las palabras de ríos. Guadalupe en México, pues bueno, Guadalupe, Guadalajara, Guadalquivir, Guadiana, pero los nombres que empiezan por Medina o por Calat. Calat es castillo, Calatorao, Calatrava, etc. Si leéis al Quijote, ya el propio Cervantes, que es un aficionado enorme a las etimologías, ya dice esto que estoy diciendo yo. Pero otras como Alcántara, el puente. Cuando decimos el puente del puente, cuando decimos el puente de Alcántara, estamos diciendo una redundancia. El puente de el puente. Alcántara significa el puente. ¿Qué es una alcantarilla? Un puente pequeño. Pues Alcántara es el puente del puente. Pues nos llegan muchas palabras de los árabes. Pero me falta aquí una cosa muy fructífera, que es cuando los españoles llegan a América, bueno, intentan ir a las Indias, pero se encuentran aquí un continente en el medio y cogen muchas palabras de lo que había por aquí. Hay nombres de lugar que ¿para qué los van a cambiar? Si cuando llega Cortés a México con 300 personas, en el imperio azteca se calcula que hay 25 millones de habitantes en ese momento, en 1519. ¿Cómo van a cambiar 300 personas el nombre de 25 millones de personas? Pues lo dejan. Pero a su vez los aztecas, cuando han ido a Teotihuacán, era una cultura ya desaparecida. Habían estado antes otros. Y los propios aztecas respetan la ciudad donde viven los dioses, Teotihuacán. Pues no lo cambian. O cuando llegan a Popocatépetl, según como lo queráis pronunciar, llega un señor de un pueblo de Zamora, que es Castro Verde de Campos, y digo esto porque era donde estaban los godos. En Tierra de Campos no hay ningún monte, no hay nada, todo es llano, y ve allí una mole de 5.500 metros de altitud. Digo, bueno, ahí tengo que subir yo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese monte? Lo dice Fray Toribio de Motolinia, que es otro zamorano, es un fraile, se llamaba Fray Toribio de Benavente, pero los indiecitos a los que quería mucho y que les cuidaba muy bien le pusieron de Motolinia, que significa el pobrecito, el que iba descalzo, que era un franciscano descalzo y les apoyaba. Pues este cuenta, si leéis su libro, se llama Popocatépetl, la montaña que echa humo, ¿Cómo con un nombre tan bonito se lo van a cambiar? Ya tienes la montaña que echa humo, no lo cambies. Pues de nombres de frutas, la patata, o el plátano, o la banana, o el maíz, de mil. Esto me lo teníais que decir vosotros a mí, van nombres. El aguacate, ¿vale? El tomate. Yo vengo de España, yo me siento como
como si estuviera hablando a Noé de la lluvia. Noé de la lluvia sabía un poco, porque había pasado el diluvio universal. ¿Qué os estoy yo contando vosotros de nombres latinoamericanos? Pues esta es la familia. Tenemos una madre clarísima, de donde nos vienen la gran mayoría de las palabras, pero muchas nos vienen de nuestro padre, el griego. Perdón, no he puesto el egipcio. Oye, ¿es posible que nos lleguen palabras de Egipto? En teoría no. Egipto se termina con Cleopatra en el año 30 antes de nuestra era, más o menos. Y el español se forma hace 1000 años. Es decir, hay un gap, hay un lapsus ahí de más de 1000 años. ¿Cómo es posible que nos lleguen palabras de Egipto? Sí. Nos llegan a través de los hebreos, nos llegan a través de los griegos, que estuvieron allí 300 años, y nos llegan a través de los romanos. ¿Cómo decimos? Todos decimos química y nos quedamos tan contentos. Química. ¿De dónde viene la palabra química? Y la palabra alquimia, que en definitiva es lo mismo. Los egipcios tenían el río Nilo, que cada año las inundaciones se desbordaba el Nilo y dejaba el limo fértil, que le daba 2 y 3 cosechas al año. Se llamaba en egipcio Kemit. Y de ahí, andando el tiempo, se forma la química, ya en griego. Gemellos. Y los árabes le anteponen el artículo al-gemid y da la alquimia. Pues ya tienes Kemit, la tierra negra fértil, da Kemellos en griego y da alquimia en hebreo, en árabe, y nos llega a nosotros. Si hay alguien que sabía de desierto, eran los egipcios, que tenían desierto a un lado y al otro. ¿Cómo se dice en egipcio desierto? Deseret. Y por eso en todo el mundo, en todos los idiomas, lo decimos con la misma palabra: desierto, deseret, desert, en inglés, o en francés, o en portugués, o en lo que os dé en italiano, deserto. Oasis. ¿Quiénes inventaron? ¿Quiénes tienen los oasis? Estos. La palabra Nubia, en egipcio se escribía egipcio. Es Neb o Nub. No sabemos bien las vocales, Nubia. Es el país del oro. Es donde traían el oro. Pues, aquí tenéis ya una familia muy fértil. Resultado de 5.000 años de historia. 5.000 años de historia. Ricardo, Virgilio. Yo creo que este es un panorama como además entrañable de nuestra lengua, hecho por ustedes dos, y nos podríamos quedar acá hablando horas y horas y horas. Ya han pasado 50 minutos. Yo no me gustaría no preguntarles por esto. Hemos visto la historia del español y esto sigue vivo. De nuestras hermanas nos alimentamos, y hoy nos alimentamos de tal vez primos lejanos, que a la larga son primos lejanos. Otros idiomas. El inglés, etc. El alemán, etc. Esto sigue vivo. Dentro de 200 años, ¿cómo va a ser nuestro español? ¿Qué va a ser de nuestro español en 200 años a partir del conocimiento que ustedes tienen de dónde venimos? Eso nos interesa porque eso nos permite saber hacia dónde va. Hay una ley en lingüística que yo creo que es la única ley que vale en todas las lenguas y en todos los tiempos, que es la ley del cambio. Las lenguas cambian porque cambian las sociedades, cambian los individuos, porque aparecen elementos nuevos, eso da cambios léxicos, y también se producen cambios sintácticos por necesidades de los hablantes. Hemos visto la historia del lenguaje a lo largo de los siglos, siempre en función del habla del lenguaje de pueblos analfabetos, de pueblos que no conocían la escritura, que tenían forma de fijarla, y que no tenían forma de comunicarse demasiado entre sí. Yo tengo dudas de que el cambio lingüístico sea tan rápido como ha sido y tan profundo como ha sido hasta ahora, en los tiempos de la comunicación instantánea, de la globalización, de la escritura, de la universalización de la escritura, porque hoy todo el mundo sabe leer y escribir. Creo que el cambio lingüístico va a seguir ocurriendo, inevitablemente. Vamos a seguir tomando préstamos de otras lenguas, vamos a seguir modificando las palabras que tenemos en la lengua, eso lo vemos
una vida, ya vemos cambios en el uso de nuestras palabras, eso no se va a detener. Pero me gustaría saber cómo va a ser. Yo tengo dudas de que siga siendo como ha sido hasta ahora, tan profundo, tan rápido. Hay grupos de estudiosos que están investigando eso. Virgilio. Yo que solo sé hablar dibujando. Estoy en la fase todavía de artista plástico. Sí. En definitiva es como empezó la escritura, fue con dibujos. ¿Hay alguna entre el público que se llame Sara? ¿Sara? Pues, Pero llegó el día. bueno, pues es igual. Pues empezamos dibujando cosas, es decir, ¿cómo empezó la agricultura? La escritura, si querías escribir sol, dibujabas un sol. Si querías dibujar una espiga, dibujabas una espiga. Estos son signos reales del sumerio. Tal. Si querías hacer un río, hacías un río. Si querías hacer, me permitís, una cosa sin ser machista, ¿cómo se escribía mujer? ¿Cómo escribían mujer hace 5.000 años? Luego así se escribía mujer. El hombre en egipcio era una cosa así, y una gotita así. Cuando veáis en jeroglíficos egipcios, eso está hablando tal. ¿Cómo se escribía montañas? Dibujaban 3 montañas. Vale, pero tenían un problema. ¿Qué pasa con los conceptos abstractos? ¿Cómo escribir criada? Ahí tenéis criada. ¿Qué era la criada? Una mujer que llegaba de los montes Zagros. Claro, ese A es mi recompensa. ¿Cómo se escribía criada? Pues una mujer de los montes, ya está. Y hasta que alguien, antes os he dicho que la escritura se inventó 7 veces. Me estoy enrollando, me he cambiado de tema, me parece, pero vuelvo luego. A diferencia de la escritura, el alfabeto solo se ha inventado una vez. Una vez. Se inventó en el Sinaí, cuando el Sinaí era de Egipto, y entonces esclavos judíos que trabajaban para los egipcios en las minas de Sinaí, algún semita listo se pegan entre los judíos, los fenicios y los de Ugarit en Siria, todos dicen que han sido ellos. Bueno, lo dejamos así. Pues inventan el alfabeto. Y se dan cuenta que lo importante no es representar las ideas ni las palabras, sino los sonidos que componen las palabras. Un escriba tenía que aprender 2.000, 5.000 o 10.000 signos. Era restrictivo. Yo sé escribir, tú no sabes, y yo no quiero que entres en mi gremio. Yo soy el que tiene el poder, que soy el que tiene la palabra. Soy el que tiene la palabra. Pues el alfabeto lo inventa. Digo, si esto es el Mediterráneo, simplificando mucho, y aquí está el Nilo, y aquí está Arabia, pues por aquí, por esta zona de aquí, por un proceso de acronimia, que es coger las iniciales. Si esto significaba casa, y casa se decía B, alguien genial dijo, voy a reservar este signo solo para la letra B. Si eso lo invertís, os da eso. O si buey era esto, y se decía de una forma determinada, cogían solo la primera sílaba. Un invento genial, que solo tiene 3.200 años de antigüedad. Es uno de los momentos estelares de la humanidad. Cuando un genio semita, trabajando para los judíos, en las minas del Sinaí, inventa el alfabeto. Y solo se ha inventado una vez. De este pueblo semita pasó a los fenicios lo distribuyeron por el Mediterráneo, pasó a los griegos, pasó a los etruscos romanos, y de los etruscos romanos nos ha pasado a nosotros. Pero todo esto venía, por lo de escribir. Pero tú me preguntabas qué pasará en el futuro. Sí. En el futuro, yo te diría, además de la ley que nos ha dicho Ricardo, hay otra ley, que es los dueños de las palabras sois vosotros y nosotros. Somos todos nosotros. El uso
no hay academias ni narices, no hay nada, solo somos nosotros, somos los que mandamos en nuestras palabras. Por eso es tan importante que hablemos bien, que conozcamos nuestras palabras, que las disfrutemos. Por eso los profesores de universidad o de escuelas que enseñáis lengua, o los que escribís, o los periodistas, tenéis una misión, o los editores, tenemos una misión muy importante, que es hablar bien. ¿Qué va a pasar en el futuro? No, lo que digamos nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues depende de las convenciones. Hemos asistido recientemente, cuando Alfred Nobel, yo he visto el testamento de Alfred Nobel en la Fundación Nobel, lo he tenido así un palmo de mis narices. Cuando Alfred Nobel inventa la dinamita, no tenía una palabra para eso, y tiene que designarla. Todo mito de la creación, cuando Dios en la Biblia crea el mundo, necesita ponerle nombres. En todos los mitos de todas las culturas, lo primero que crea el Dios que sea, pues es crear las cosas y el nombre de las cosas. Pues Alfred Nobel tenía que poner lo mismo. ¿Cómo lo llamo? Además de ser un buen químico, era listo. No le pone un nombre sueco. Si le pone un nombre sueco, ese nombre no se hubiera popularizado. ¿Qué hace? Pues coge una palabra griega, dinamis, fuerza. ¿Y cómo le pone? Pues dinamita. Si ya esta palabra tiene 2000 y pico años, casi 3000, pues mira, me voy a aprovechar de esto, no le voy a poner un nombre sueco. Cuando se inventa el avión, a finales del 19, hace solo 120 años, ¿cómo le ponemos a eso? Pues llega un francés avispado, que yo diría que es Alfred Adler, y dice, bueno, si avis en latín, avis en latín es ave, que es un avión, un ave muy grande, un pajarraco, ese pajarraco que anda volando por ahí, vamos a ponerle avión. Avión, si es que no hay que ser muy listo. No hay que ser muy listo. Por cierto, quien va en el avión, quien va en el avión es la azafata. Es un invento, una recuperación genial de una palabra. Por eso somos nosotros los dueños de la palabra. Azafata, seguro que muchos lo sabréis. Llegan los ingleses y le ponen, si con muy poca imaginación, le llaman air hostess. Air hostess, no te fastidies. Air hostess. Nosotros le ponemos safat. Safat, en árabe, safat. Era bandeja, todavía en catalán. En catalán es bandeja. Si le antepones el artículo, perdón, as-safat es la bandeja. As-safat es la bandeja. Por metonimia de designar a un objeto, pasa a designar a la persona que lleva ese objeto. La camarera de la reina, ¿qué hacía? Le llevaba aquí la ropa cada mañana a la reina para que se vistiese. Pues designar a la bandeja pasa a designar a la chica que le lleva la bandeja a la señora. Bueno, esa palabra desapareció. Entonces, muerta. Pero cuando se inventa el avión, alguien que yo no sé quién es, mira si tú, Ricardo, lo investigas algún día, alguien dice, vamos a... Bueno, por lo menos estamos consiguiendo que nos riamos, que es de lo que aprender riendo. Esto ya lo decía Horacio, enseñar realizando. O sea, estamos haciendo lo que decía Horacio hace 2000 años. Luego, si me da el tiempo, explico una. No he dicho ninguna palabra suez. ¿Tengo que explicar alguna palabra? Ahorita en las preguntas del público. Bueno, pues entonces, alguien en España dice, oye, vamos a recuperar la azafata, la palabra azafata, para que los que vuelan en el avión se sientan tratados como una reina. Entonces, la azafata, la camarera que va en el avión es una azafata, es la camarera de la reina. Estamos asistiendo al nacimiento de una palabra. Somos los dueños, respondiendo a tu pregunta, somos los dueños de nuestro lenguaje. En España hemos creado una palabra hace solo 10 años, mileurista. Mileurista, esto, y lo inventó una chica joven que dice, bueno, los que no ganamos ni siquiera 1000 euros, vamos a llamarle mileurista. Y todos nosotros, la comunidad de hispanohablantes, hemos asumido esa palabra. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia donde nosotros queramos. ¿Lo van a decidir las academias? No. Lo vamos a decidir los hablantes. Pues esa es la respuesta. Bien.
Ricardo y Gilio, muchas gracias. Tenemos momento ¿Quería para contar una un- pregunta. ¿Quieres contar un cuentito cortito? Por mí seríamos a las 7. Cuando Cristóbal Colón llegó en su primer viaje, desembarcó en las Islas Lucayes, una isla pequeña que se llamaba Guananí. Él lo bautizó como San Salvador. Lo que le llamó la atención a Colón en ese viaje fue que había marea baja. Entonces, bueno, esto no es una isla sola, son varias islas, es un archipiélago. Vamos a llamarlo Islas de la Bajamar. Y así quedó. Hasta que se hicieron interesante como enclave estratégico de los ingleses para controlar sus posesiones en el norte, en América del Norte. Entonces corrieron los españoles, tomaron las Islas de la Bajamar y le mantuvieron el nombre, pero el nombre dicho con acento inglés. Bahamar Islands. Pronto pasó a ser Bahamas Islands. Después tuvimos que llamarlas nosotros, pero no las llamamos Islas de Bajamar, las llamamos Islas Bahamas. Muy bien. ¿Me dejas contar a mí una? Porque no, es que antes tengo mala conciencia porque Bueno, habéis hecho palabrotas. claro, y sobre todo porque he dicho una para una Virgilio, pero la más vulgar, por favor. ¿Qué? Una que nos aterre por su vulgaridad. No, déjame primero que digo una. No hacen todo el desafío. Porque antes he puesto vagina y lo simplificaba así. Necesito resarcirme. Porque si no van a decir, mira, estos españoles qué machistas son. Déjame una interrupción un minuto. Con la palabra vagina. Pues me lo has quitado. No, pero no, un poquito. Una vez mandé la palabra vagina en la palabra del día. Son 185.000 suscriptores. Entonces eso es un envío que demora 14 horas por lo menos. Y hay muchos controles contra spam, creen que es spam. Cuando apareció la palabra vagina yo creí que se me venía el servidor abajo, porque lo estaban rechazando por ser... por ser, sí, suponen que pornográfico. Sí, pues, bueno, me lo has pisado. Eso No, significa que vamos coordinados. Que vamos... Adelante con Si me preguntas cuál es la palabra que más odio en castellano. Odio. Sí, odio. La que más odio es la palabra vagina. Es la palabra vagina. Y ahora me pongo Pero sobre la palabra. en plan feminista. Claro. Ahora me pongo en plan feminista. ¿Sabéis que en Roma decir mujer era malo y decir fémina era bueno? Las féminas estaban en la parte baja del anfiteatro, las mulier arriba. De ahí nos llega mujerzuela, pero feminista. Fijaos en eso. Es decir, todo lo relacionado con fémina es bueno. No dices el movimiento mujerista, no dices el movimiento feminista. Y de una mujer dices una mujerzuela, ya queda tal. Bueno, pues... Femina proba. Perfecto. Pues vagina, ¿por qué la odio? Porque está concebida en función del pene, no que le den a los hombres, que fuera. La vagina era un gladiador, sabéis que se llamaba así porque la espada corta tenía una espada larga que se llamaba espata y una corta que era el gladium, y de ahí del gladium dio gladiadores. Por el jardín hay gladiolos. ¿Cómo tienen los gladiolos la hoja? En forma de gladio, en forma de espada. El gladiolo nos viene de la espada. Ahí luego explico una planta que tenéis ahí muy bonita. ¿Qué era la vagina? El sitio donde se metía la espada. ¿No te fastidia? La vagina en latín significa el sitio donde se mete la espada. Igual que la vagina de la mujer, el sitio donde se mete el pene del hombre. No, esa palabra la tendríamos que tal. Una planta que tenéis ahí es la orquídea. Orquídea. Voy a decir una palabra ya. No es. ¿Qué significa orquídea? Cojonuda. Orquídea significa cojonuda. Y esa palabra tiene 2.400 años. Se la pone nada menos... A ver, la orquídea es de las flores más bellas que hay. Y es tan bella, la flor imita tan bien el vientre de las hembras de determinados insectos que el macho va a copular
con la flor. La flor engaña al macho de ese insecto, el insecto va a copular con la flor y así la flor esparce su semen, su semen, entre comillas, por todos los sitios, a través del insecto al que engaña. Pero nos quedemos en ese caso de mimetismo, mimesis, en griego, imitación. Arrancad, no las de aquí. Arrancad una planta, no las del jardín del instituto. ¿Qué tiene debajo? Hacéis esta prueba un día. Tiene 2 testículos. Si esto es la tierra, por debajo tiene 2 tubérculos. Y entonces, nada menos que Teofrasto, el discípulo y seguidor de Aristóteles en la academia, en el liceo de Atenas, Teofrasto le puso ya el nombre de Orgis, orquídea, la cojonuda, la planta cojonuda. Eso significa orquídea. Se lo cambiamos por aguacate. No, pero esta es bonita. No, aguacate. Ah, El árbol de pescado. sí. El agua. Bueno. Tenemos espacio para 3 preguntas. Primero. Yo más que pregunta, lo que quiero es abrir un espacio como para Virgilio oír hablarte sobre las malas palabras. En la sabana de Bogotá había un gran hacendado en el siglo XIX que tenía una finca que le puso el carajo. El carajo fue una palabra prohibida durante mi generación y creo que hasta la generación de los 40 años. Hoy en día es completamente usada, pero era tan prohibida que no decían, cuando lo querían mandar a uno al carajo, decían váyase para la finca de don Pedro Navas. Así era disimuladamente. Entonces sí nos interesa mucho, hay muchas palabras colombianas que usamos los colombianos que son absolutamente inaceptables en otras partes, como por ejemplo pendejo. Creo que eso le cortan a uno el cuello en algunas partes y aquí es usado por todo el mundo, aun cuando la gente joven ya no la usa tanto. Vaina en Colombia es todo. Es bueno, es malo, es una vaina. Y la última es azafate, todavía se usa en la costa caribe. En En Centroamérica. la costa caribe no dicen ni charol ni bandeja, sino azafate. Yo creo que el lenguaje más puro, más tradicional y más conservado que hay en toda Colombia es en la costa caribe. Está claro que en Colombia habláis un castellano perfecto, un castellano precioso. Un castellano perfecto. Cuando leas mi palabrotalogía, en la página 101, dice carajo, vendría del latín caraculum, que significaba palo, verga, igual que en gallego se dice carallo, en portugués carallo, con LH, en catalán caray, exactamente lo mismo, con 2 curiosos eufemismos, caray y caramba. Cuando decimos caray, es, dado ese fenómeno de que no nos atrevemos a decir carajo porque es una palabra maldita, decimos caray o decimos caramba. No, cuando estás diciendo eso, que sepas que estás diciendo carajo. O en el barco, cuando hay un refrán que es cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y mandar a alguien al carajo era mandarle al palo mayor de la verga. El palo mayor, la cofia de arriba, era el carajo. Entonces, si a alguien lo querían castigar, tú vete al carajo, vete allá arriba, que el barco se bambolea, que hace un frío del carajo, que hace un viento de narices, y ese es el carajo. ¿Y pendejo? ¿De dónde vendrá? ¿No? ¿Lo sabe? Yo tampoco, pero... Bueno, deben investigar. Pero hemos dicho, antes hemos Eso dicho... es idea para investigar. Sí, pero yo diría que tiene que ver con Algo que pendere. cuelga, un pendejo. Claro, tiene que ver con el verbo latino pendere, que es lo que cuelga. Que es un pendejo, el que va con lo que cuelga por ahí. Pero ojo, esto estamos improvisando, ¿eh? Pero muchas veces cuando trabajamos una palabra, aventuramos hipótesis, como todo científico, y esa hipótesis la verificas o la falseas, dices que es mentira, y así avanzamos. Yo posiblemente llevo unos días pensando que Túnez tiene que ver con una cosa que hablábamos ayer, que es, ¿por qué tenemos de vez en cuando 2 palabras para decir lo mismo en español? ¿Por qué?
Si vais al esquema de la familia lo entenderéis. ¿Por qué decimos oliva y aceituna? Y olivo, pero aceituneros. Aceituneros andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Decidme en el alma quién plantó estos olivos. Aceituneros, pero olivos. Probablemente donde se dice aceitunero no se dice olivo. Se dice aceite. ¿Por qué? Porque hemos visto nuestra madre que haya tenido unos ligues. Nuestra madre, en latín, nos da aceite, nos da olivo y óleo, los santos óleos, pero los árabes nos dan aceituna. El fruto, el fruto es la aceituna. Si vais a Túnez, no dejéis de ver la mezquita más bonita de Túnez, se llama As-Sutuna, la aceituna. Pero no os quedéis ahí, investigad más. Antes de la llegada de los musulmanes, en el siglo VII, ahí sacrifican a una santa cristiana que está enterrada allí abajo, en la misma iglesia. ¿Y cómo se llamaba esa santa? Era italiana, se llamaba Santa Oliva. Santa Oliva, es decir, una mezquita musulmana sobre una iglesia cristiana. La mezquita se llama Sutuna y la iglesia cristiana era de Santa Oliva. Fijaos qué bonito. Pero siempre llegamos a decir, oye, ¿y Túnez? Ese Túnez no tendrá que ver con Asutuna, no lo sé. Entonces tu pendejo tiene que ver con Penderé, yo creo que sí, pero no lo sé, lo tendremos que investigar nosotros dos. ¿Te parece? Suscríbanse a la palabra del día, la última. Sí, yo tengo una inquietud y es cómo hacer frente al cambio que están teniendo las palabras por el uso de la tecnología y la rapidez y el uso que tienen y el acceso que tienen ahora los niños a los celulares y al computador, donde ahora se mandan los símbolos para decir estoy contento, donde el por qué se vuelve un por y una Q, pero son los mismos papás enviando un mensaje a los niños lo van volviendo costumbre y en el colegio pues es muy difícil frenar el uso y bueno, el invento de padres e hijos. Los iconos de hace 5.000 años. Yo cuando iba al liceo hace 1000 años, escribía para escribir porque al tomar apuntes escribía X y la Q. No es novedad de los niños de hoy. Pero de todas maneras sí. Yo creo que hay una escritura, una grafía que es propia de cada cosa. El telégrafo no acabó con la escritura. Lo que se acabaría con la escritura sería que esos signos usados en el teléfono celular se transcriban a los cuadernos. Hay estudiantes que lo hacen. Hay estudiantes hasta que presentan exámenes con Emoticones. Con emoticones, sí. Eso debería ser prohibido. Pero el cambio lingüístico no afecta a la escritura. La escritura es una convención que en general está regida centralmente. El cambio lingüístico afecta el habla. Bueno, En general desde las clases más bajas hasta las más altas. Bueno, yo les quiero pedir un aplauso para